Muy buenas noches, con mucho gusto transmitiendo desde Tlalnepantla, Estado de México, extrañándoles muchísimo. Ya hemos puesto en manos de Dios este tiempo. Creemos que el Espíritu Santo nos guía a través de su palabra que Él ha inspirado a todos los santos hombres de Dios. Y es nuestra oración que no perdamos este tiempo cada vez que nosotros estemos respirando, darle la gloria a Dios. Y estamos convencidísimos que este mensaje, como todos los que se transmiten dentro de esta preciosa iglesia, Vida Nueva para el Mundo, serán y seguirán siendo de bendición para su vida, edificando, transformando nuestro entendimiento de tal manera que nosotros estemos glorificando a nuestro Dios. Y bueno, le recuerdo que estamos estudiando la carta a los Romanos en el capítulo 3 y bueno, pues alcáncese usted su Biblia, su libreta, sus hojas para hacer sus anotaciones, ya que estamos llevando este estudio de manera exegética, casi palabra por palabra, creo yo segurísimo que es lo que nos alimenta también. El Espíritu Santo lo usa para ensancharse en nuestra vida de tal manera que nosotros vayamos en nuestro pensar, en nuestro diario andar, glorificar a nuestro Dios. Bueno, le invito a que abra su Biblia en la carta a los Romanos en el capítulo 3, versículo 22, que a continuación voy a leer, y hoy vamos a leer desde el verso 22 hasta el verso 24. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Acabo de leer los versículos 24 y 25, ya que son muy importantes y la base de nuestro estudio comprende desde el verso 22, parte B, hasta el verso 24, parte A. Mire, ¿cómo podemos nosotros trazar la Biblia en A, B o C, dependiendo del versículo? Encontramos frases. En las frases podemos ayudarnos un poco con las comas y podemos de alguna manera nosotros ahí empezar a trazar por partes un versículo. Ahora, retomemos Romanos 3, verso 22, 23 y 24. Y la primer parte de este versículo 22 dice de la siguiente manera: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la primera parte del versículo 22, que ya estudiamos en clases anteriores. La parte B del versículo 22 se lee desde la siguiente parte: para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, todo leído: por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Parte A del versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hasta aquí es la primera parte del versículo 24. Miren, algunos pecados parecieran para muchas personas más graves que otros. Por ejemplo, el homicidio parecería más grotesco que el orgullo. El adulterio parecería mucho peor que el robo para unas personas. No obstante, aunque cometemos pecados menores, entre comillas, aún no merecemos la vida eterna, porque delante de Dios el pecado es pecado. Por lo tanto, todo pecado, por muy grande o por muy pequeño que éste sea, lleva a la muerte porque nos descalifica para vivir con Dios. No debemos de minimizar los pecados, ni menores ni chiquititos, ni darle más importancia a los mayores. Todo pecado delante de Dios nos separa. La posibilidad de ser perdonado, justificado delante de Dios, se ofrece a todos los que creen en Jesucristo como su Señor, como su Salvador personal, ya sean judíos, ya sean mexicanos, salvadoreños. Eso lo estudiamos en clases anteriores. Y vamos a abrir la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, donde Pablo ha declarado en Antioquía esta maravillosa verdad. En Hechos capítulo 13, versículo 39, la palabra de Dios dice: y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él, él es justificado todo aquel que cree. Esto es maravilloso.
La última palabra que nosotros encontramos en este versículo es la palabra creer. Hemos estudiado que esa palabra creer es depositar de manera total, en toda la confianza, en toda la seguridad, la salvación, la vida eterna. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Y Pablo escribió lo mismo, o de una manera hermosa también, en la carta a Galacia. Una iglesia que también estaba atravesando tiempos de misticismo, ascetismo, legalismo, y que muchas personas intentaban a través de ritos ceremoniales, a través de sentir emociones externas, a través de hacer cosas que fueran visibles, obtener la salvación. El apóstol Pablo les está diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo, nosotros también, dice el apóstol Pablo, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley. Y por cuanto las obras de la ley, dice él, escribiendo a Galacia, nadie será justificado. Es impresionante que veamos a través de la historia cómo esa persecución, principalmente contra cristianos, evangélicos, personas que nos decimos nacidos de nuevo, que ese ataque sea, ¿cómo nada más así por creer en Jesús soy salvo? Yo necesito hacer algo para que de la misma manera pueda decirle a Dios, sí te creo, o necesito completar la salvación. En ninguna manera. Dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cualquier persona que cree que Jesucristo, trátese un asesino, una prostituta, un ladrón, un adúltero, un homosexual, un hipócrita religioso, un falso maestro, un lobo rapaz, un pagano o lo que sea, si deposita de manera total su esperanza, la confianza en la salvación del Señor Jesucristo, por supuesto, Él extiende su mano. Él da esa salvación de tal manera que perdona todos nuestros pecados. De la misma manera, nadie es bueno lo suficiente como para salvarse. Como también nadie es lo suficiente o extremadamente malo que no pueda ser salvado. Vamos a ver ahora, a través de este mensaje titulado El amor de Dios hacia el pecador, ese alcance de salvación a todo aquel que reconoce a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Vayamos pues a Romanos capítulo 3 y versículo 22 en la parte B y volvamos a leerlo para continuar con nuestro estudio. Romanos capítulo 3, versículo 22. Sígame por favor. Por cuanto todos pecaron, recordaremos entonces que no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busca de Dios. Todos somos pecadores. Seguimos en el versículo 23. Están destituidos de la gloria de Dios. Esto es impresionante. La palabra de Dios nos está enseñando algo hermoso, también maravilloso. La salvación está al alcance de todos. Recórrase un versículo, el versículo 22, y veamos cómo si todos son pecadores, también está ese alcance universal de salvación a todo aquel. Dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hablamos la clase pasada en relación a la justicia. Para todos, aquí se centra. Aquí empieza nuestro estudio de una manera hermosa y preciosa. Todos los que creen en Él. En esta frase, todos los que creen en Él, es una frase maravillosa. Es una frase que el Espíritu Santo dio al apóstol Pablo y creo yo, una de las más importantes de toda la Biblia. Porque todos los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Dios, la Biblia dice, serán salvos. Y debido a que ante los ojos de Dios fuimos ya justificados en el sacrificio de Cristo en la cruz, este versículo, Romanos 3:22, y principalmente la frase, todos los que creen en Él, enfatiza la conclusión que se anuncia en el Evangelio en el capítulo 1 que el apóstol Pablo escribiera diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es dunamis, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir,
Pablo no se cansaba de predicar el evangelio. Pablo anunciaba las buenas nuevas, sabiendo que en el mensaje de la palabra de Dios se encuentra ese mensaje de salvación, ese mensaje de redención, ese mensaje donde Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Durante muchos años una persona puede estar buscando la salvación en ritos ceremoniales, en liturgias, pero el apóstol Pablo escribe de una manera maravillosa, hermosa y preciosa que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Qué maravilloso es de que Jesucristo en esa misericordia, en ese amor, en esa bondad se haya hecho semejante a los hombres. Pablo escribió a la iglesia de Filipe, en Filipenses, algo maravilloso y hermoso. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró, sino que se despojó, se traduce también, se vació, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué maravilloso es ver a la luz de los ojos espirituales que ese mismo Dios hermoso, el que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas, no está viendo la condición de usted, que si es un perdido, es un borracho, es un adúltero, le está diciendo: te amo, hijo, quiero darte esa salvación. Es que alguno podrá decir: necesito arreglar la situación, necesito ir inmediatamente y ¿sabes qué? Espéreme para yo poder recibir a Jesús. Amigo, Jesucristo le está hablando ahora. Otro podrá decir: necesito arreglar la herencia y todos los documentos de la casa y después vemos a ver si me interesa seguir lo que usted me dice. Otro podrá decir también: creo que primero tengo que poner mi vida en orden y vemos a ver si me llama la atención lo que usted dice. No, amigo, la mujer adúltera, la prostituta, tanto los fariseos o algunos de ellos que voltearon los ojos espirituales y vieron a que Jesús les estaba haciendo esta invitación y que aceptaron, la Biblia dice, en ese momento así de sucios, en ese momento así de contaminados espiritualmente, Jesús extiende su mano. Sí, tiene que haber un cambio, por supuesto. Eso es lo que va a dar la transformación. Eso es el resultado de un genuino arrepentimiento. Pero ahora Dios le está diciendo: ven a mí. ¿Y cómo se muestra ese amor? Maravilloso. El mismo evangelista Juan escribió: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo ama. Dios quiere de verdad rescatarlo. Dios quiere romper las cadenas de la nicotina, del alcohol, de la pornografía. Dios lo ama. Pero está esperando que usted en sus ojos espirituales voltee y diga: Señor, tú eres el único medio para ser salvo. Tú eres el único en el cual yo puedo encontrar la salvación y la vida eterna. Esto es maravilloso, porque todo aquel que acude a Cristo, la Biblia dice, será salvo. Y observe la condición única para recibir el regalo de la vida eterna. El único requisito para que usted sea salvo es creer en el Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16, 17 y 18. Regresemos a Romanos capítulo 3, versículo 22, en la parte final. Dice la Biblia en el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, esto es maravilloso, los que han depositado su fe. Y parte final de este versículo, porque no hay diferencia. Esto es maravilloso y hermoso. Así como todos somos parte de Cristo, pero también en algún momento todos igualmente pecadores, rechazados por Dios, todos aquellos que en algún momento estábamos afanados en buscar lo que ofrece el mundo, presentando nuestro cuerpo a la inmoralidad, presentando nuestro cuerpo a la inmundicia, pero todo aquel que de alguna manera estaba destinado a la muerte, a la separación eterna, de la misma manera Jesucristo, el Hijo de Dios, escribe el apóstol Pablo, no hay diferencia. Ningún pecado tan muy grande que pudiera ser, o un pecado por muy pequeño que pudiera ser, no hay diferencia delante de Dios. Usted es pecador y Jesucristo le está diciendo: ven a mí, yo quiero darte de esa agua, donde correrán ríos de agua viva en el interior de tu ser. Así como pecadores, pequeños o grandes, como pudiera de alguna manera describirles algunas personas, el apóstol Pablo escribió a Timoteo:
habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido misericordia. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pablo no estaba midiendo la dimensión del pecado, estaba viendo la misericordia de Dios. Y es tan hermoso y maravilloso que el Espíritu Santo le esté hablando a usted en su casa, en el automóvil, en donde usted está en este momento, y que el Espíritu Santo le esté diciendo: así como estás, te amo. Podemos hacernos una pregunta. A mí como pecador, ¿qué me hace diferente a otro pecador? Nada. Soy pecador. No existe distinción alguna entre los que también son ahora salvos, porque tampoco existe distinción en los que ahora antes estaban perdidos. Regresemos a Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La primera frase que nosotros encontramos es, en esta primera parte del versículo 23, es: por cuanto todos pecaron. Nadie puede reclamar la justificación basándose en su propia obediencia o en su mérito propio, ya que todas las personas hemos pecado y no llegamos a cumplir las demandas de la ley, ni las demandas de Dios. Espéreme tantito y sígame con cuidado. Durante muchos años yo estuve involucrado en la iglesia popular. Se nos enseñaba que los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que seguir las reglas y ordenanzas de la Santa Madre Iglesia nos iban a dar la salvación. Pero había un pequeño hueco donde decíamos: ¿y si muere la persona, qué ocurre? Después de que moría la persona, no solamente le ponían un aceitito que era la extrema unción para el perdón de los pecados, pero después de eso, ¿qué seguía? Seguía entonces rogar a las benditas almas del purgatorio. Si se da usted cuenta, la salvación, entre comillas, que no puede ser a través de ese medio, se centraba más en las obras y los méritos humanos. Se centraba más en las ordenanzas humanas. Se centraba más en los mandamientos de hombre. Y la Biblia estaba declarando que todos los hombres somos pecadores delante de Dios. Voy a leerle Romanos capítulo 5, versículo 12. La Biblia dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí la palabra pecado es la palabra 266 en tu diccionario griego y se traduce propiamente errar en el blanco, especialmente en lo moral. O se escribe también no estar en la perfecta voluntad de Dios, es decir, dicho de otra manera y de manera coloquial, el que no era ladrón era homicida. El que no era homicida, pues practicaba la inmoralidad. El que no practicaba la inmoralidad, pero practicaba la mentira de manera consecutiva, todos eran pecadores. Estaban destinados al infierno, a la separación eterna. Y dice el versículo 23 del capítulo 3 de la carta a los Romanos: por cuanto todos pecaron. Es decir, no hay uno solo que de la manera que Dios quiere esté portándose o haga algo para la salvación, porque entonces costaría ya que tus obras, y no es así. Todos, absolutamente todos, están destituidos de la gloria de Dios. Generalmente entonces podemos preguntarnos ahora: ¿para qué son las obras? Hasta ustedes, los cristianos, intentan portarse bien. Sí, amigo. Pero nuestra salvación no se presenta o no está enfatizada o no nos enfocamos en las obras. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es dada por Jesucristo. Él ha pagado el precio al Padre Celestial, la indignación la cual ocasionó el pecado en nuestra vida, por lo cual merecíamos el infierno y estábamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituidos es quedarse corto. Se traduce también padecer, ser inferior y estar en último lugar. Y otra palabra que también se puede traducir en la frase, en la palabra destituidos, se traduce no llegar a la meta. La frase completa, destituidos de la gloria de Dios, es expresado. Esto es algo que nos debería de llamar la atención. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios es expresado, se ve su gloria. Dios creó al hombre
a su imagen y semejanza. Pero el hombre ha pecado. No está siendo la imagen de Dios en ese sentido. No está glorificando a Dios. Acuérdate que la palabra glorificar es darle el lugar, adorar o alabar a Dios como Él ha dicho que se le adore. Entonces el hombre busca lo suyo. Alguno dice, mi opinión y mi percepción es de esta manera. Yo adoro a Dios de esta otra manera. Creo que Dios es de esta. Yo así lo recibo. No, amigo. En Romanos capítulo 1 dice claramente, porque las cosas invisibles, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, de modo que no tienen excusa. El hombre profesando ser sabio se hizo necio. El hombre afanándose a hacer lo suyo, lo propio, ha acarreado su propia autodestrucción. Simple y sencillamente por ignorancia. Y en lugar de expresar a Dios, el hombre expresa inmoralidad. El hombre expresa pecado, su yo pecaminoso. Es por eso que el hombre está privado de la gloria de Dios. Carecer de la gloria de Dios y expresión de Dios es pecado. Todos los pecadores no solo están bajo requisitos de la santidad y la justicia de Dios, sino también bajo las exigencias de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos, hemos ofendido a un santo ser, Dios, que ha quebrantado y hemos quebrantado la justicia de Dios. Y todos, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, estábamos privados de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos estábamos bajo condenación. Y el que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Dios, está bajo la condenación. Esta frase, están destituidos de la gloria de Dios, se puede escribir también, alejados de la comunión, alejados del compañerismo y de la gloria de Dios, o incapacitados de alcanzar la gloria de Dios. Alguien pudiera decir, permítame un momento, por favor. Creo que usted está equivocado, porque yo he estado buscando a Dios en mi religión. Yo he estado buscando a Dios también en mis procesiones. También he estado buscando a Dios a través de la confesión auricular. Pero también he estado buscando a Dios en los santos. Está usted equivocado. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y de una manera hermosa para rescatar a las almas y que el Espíritu Santo ilumine sus ojos espirituales, le está diciendo Dios en los salmos y en uno de ellos principalmente en el 115, no a nosotros, oh Señor. Ellos están preguntando de nosotros en dónde están sus dioses. Y nosotros estamos viéndolos que sus dioses, sus ídolos, tienen ojos mas no ven, boca mas no hablan, oídos mas no oyen, pies mas no andan. Semejantes son a ellos los que lo fabrican. ¿A qué puede usted comparar a Dios? Ese Dios que es grande, fuerte, celoso, poderoso, majestuoso. Ese Dios que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas. Ese Dios que de una manera llena de amor viene al mundo a salvar lo que se había perdido. ¿Con qué le puede comparar, amigo que me escucha? La respuesta es con nada. Usted podrá decir, sinceramente he buscado a Dios. Amigo, la sinceridad no lo va a salvar. Es que también heredé la salvación, heredé a través de mi familia. Amigo, la salvación no es por herencia. Oiga, pero mi amigo fulano de tal es el obispo de tal parte. Amigo, tampoco a la salvación no se la va a dar ni la religión, ni el compadrazgo, ni el compañerismo con una otra persona, ni una institución. Solamente Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Porque todo lo que usted haga, lo que usted intente para la salvación, son como trapos de menstruación. ¿Cómo puede una persona comparar ese sacrificio externo, esa vida externa para la salvación con el sacrificio de Cristo en la cruz? De ninguna manera, amigo. Usted podrá decir, sabe, yo no tengo la culpa de haber nacido en esta religión. Sí, posiblemente no tenga la culpa, pero hoy el Espíritu Santo le está hablando a su corazón. El pecado nos divide, el pecado nos separa de Dios. Vea conmigo Isaías capítulo 59, verso 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división. Esto es hermoso, porque el Espíritu Santo está confrontando. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Parte final del versículo 2. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amigo, no se enoje conmigo. Usted puede estar afuera de un lugar que coloquialmente o tradicionalmente se le llama templo, tocando y diciendo, déjame entrar, pero atestado y lleno de adulterio y de fornicación, y sin arrepentimiento, y sin ganas de buscar a Dios, sino simplemente un hecho rutinario. Dios no lo oye. El pecado estorba, el pecado separa. El pecado tristemente le llevará al infierno. El pecado, Dios mío, qué tan peligroso, qué tan terrible es el pecado, que Jesús tuvo que venir a este planeta y recibir el castigo por el cual nosotros teníamos que recibir. Él no se hizo pecador, Él se hizo pecado. Allí, en su cuerpo, en la cruz, Él recibió la culpa, Él recibió el castigo por causa de su adulterio, de su fornicación, del robo, del cohecho. Amigo, Dios le está diciendo, te amo. Veamos Romanos capítulo 3, versos 22 y 23. Si usted quiere escucharme, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia de la siguiente manera. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Esto es hermosísimo. Que Dios te esté diciendo, hagas lo que hagas. Intentes buscarte, hagas sacrificios externos, hagas lo que hagas e intentes obtener la salvación por ese medio, no lo vas a lograr. ¿Por qué crees que el Señor Jesucristo de sus labios decía, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados? Sí, algunos anotadores toman esta versión o este versículo para el descanso espiritual, el cansancio físico y espiritual, pero se centra más a la cuestión religiosa. El hombre estaba cansado de rituales y ceremonias que para nada aprovechaban. ¿Por qué? Porque lo hacían de manera externa. Oiga, pero si había alguien que lo hacía de todo su corazón, Dios conocerá las intenciones, pero aún con todo eso no salva, porque el único sacrificio perfecto que da salvación y vida eterna es el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, amigo, haga lo que usted haga, intente lo que haga, solamente la fe en Jesucristo, solamente la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz da salvación y vida eterna. Pero sígame con cuidado, es solamente eso. Porque alguno pudiera decir, sí, yo creo que Jesucristo ha muerto y ha pagado mis pecados en la cruz y ha resucitado. Pero además necesitamos agregar el bautismo en agua, necesitamos agregar las obras. No, amigo, porque el sacrificio pagó de manera total, perpetua, nuestros pecados. No hace falta agregarle más. Entonces puedo portarme como yo quiera. Tampoco. Usted ya no tiene permiso para buscar y deleitarse en el pecado. Lo que el Espíritu Santo le está diciendo es que las obras para nada aprovechan. Los rituales ceremoniales para nada son para la salvación. Le está diciendo que todo aquel que deposita su fe y esperanza en Cristo Jesús, sea quien sea, en donde esté, haya hecho lo que haya hecho, haya sido un homicida, haya sido un homosexual, haya sido un delincuente, un secuestrador, si deposita su fe total en Jesucristo, la Biblia dice, tiene la vida eterna. Dicho de otra manera, el hombre bajo sus propios méritos o sus propios méritos nunca logrará estar en la santa presencia de Dios. ¿Porque usted lo dice? No, porque la Biblia lo dice. El nuevo hombre, el salvo, puede en Cristo llegar a la gloria de Dios en lugar de su presencia. Así lo enseñó Juan capítulo 17, versículo 24. Qué hermoso. Padre, aquellos
que me has dado. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Esto es maravilloso. La encomienda del Padre Celestial al Señor Jesucristo es: te entrego estas almas. Yo las he llevado hacia tus manos. Te las estoy poniendo aquí en tus manos. Tu encomienda es que ninguno se pierda. Y Jesucristo toma esas almas en obediencia y en amor, y en obediencia glorifica al Padre, de tal manera que dice el versículo siguiente del capítulo 17 del Evangelio de Juan: para que ellos estén conmigo, para que vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¡Ay, qué hermoso! Santa es su palabra, porque Cristo revela la gloria de Dios, quien está en su presencia. Y quien está en su presencia alcanza la gloria de Dios. Bien escribiera el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 4, diciendo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora que tenemos la luz, Él nos ha dado una visión espiritual, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 1. Ahora ya no somos incrédulos, ahora tenemos esa certidumbre de que Jesucristo es nuestro Señor, para que no le resplandeciera la luz del Evangelio. Es decir, ahora nos resplandece esa luz maravillosa, en el cual es la imagen de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Que esa gloria de Dios, esa gloria que se manifestó en el Edén, esa gloria que se manifestó en el Éxodo, esa gloria que se manifestó en Canaán, esa gloria que se manifestó en el tabernáculo, esa gloria que se manifestó al pasar el pueblo de Dios, esa gloria que se manifestó completamente de una manera sobrenatural y hermosa, se manifiesta en la persona del Señor Jesucristo. Esto es hermoso. Si eres tan amable, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y esa gloria de Dios se manifestó en su resurrección, dándole a usted y a mí vida eterna para toda la eternidad. Hebreos capítulo 1, versículo 3, hablando de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación ¿de quién? De nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. El escritor de Hebreos está diciendo: ese Dios sobrenatural, el único Dios vivo, el único Dios que mantiene las cosas en su lugar, el que le dice a usted: con amor eterno te he amado, el que conoce su pasado, el que sabe que usted hace cosas ofensivas para Él mismo en lo secreto. Ese Dios, el que mantiene el mar en su lugar, el que ha permitido inclusive enfermedades para que en el momento de algunos vean y volteen los ojos hacia Él. El Dios santo y precioso que mantiene las cosas con el simple hecho de decir: hágase el cielo, hágase la luna, manténganse en lugar. Ese Dios hermoso se manifestó en la persona del Señor Jesucristo para limpiarnos, perdonarnos, purificarnos de todos nuestros pecados. Y además, seguiremos pecando de manera involuntaria. No hay permiso para pecar, pero la Biblia dice: se sentó a la diestra del Padre para seguir intercediendo por nosotros. Vamos a regresar a Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice la Biblia: siendo justificados gratuitamente y por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La primera parte, que es lo que alcanzaremos a ver hasta este día, es siendo justificados, primera palabra, gratuitamente, segunda parte, por su gracia, hasta aquí. Si el Señor nos lo permite, en 8 días veremos una clase preciosísima en relación a la redención desde el Antiguo Testamento hasta el día presente de hoy. ¿Saben ustedes que en este mismo orden de ideas, nadie está más adelante que cualquier otra persona
en lo que se refiere a la salvación. En este verso, en Romanos capítulo 3, verso 24, vemos la soberanía de Dios. ¿En dónde? En la justificación del pecador. La gracia de Dios es la razón de la salvación del pecador. La gracia de Dios es la razón de la salvación del pecador. Esta palabra justificados se traduce a un lenguaje actual español de la palabra 1344 en tu diccionario de griego y se escribe considerar justo o inocente. De modo que cuando una persona, un creyente, alguien que ha reconocido su incapacidad de a través de sus obras tener la salvación y ve únicamente con sus ojos espirituales al Señor Jesucristo, dice la Biblia, es justificado. Es inocente de los cargos que habían sido en él imputados o puestos al momento de nacer, desde antes de la fundación del mundo, porque nacimos en pecado y al momento de nacer físicamente estábamos destinados al infierno, pero viene la luz del Espíritu Santo, resplandece nuestro entendimiento diciéndonos, Jesucristo te ama, Él ha puesto tu carga, tu pecado en su cuerpo, Él ha recibido esa imputación y Él nos ha imputado esa justificación, de modo que ahora eres nueva criatura, ahora eres justificado. Y la justificación es el acto misericordioso de Dios, quien en base a la obra de Cristo declara justo al pecador creyente. Así nada más, así nada más. El único requisito, amigo que me escucha, es creer que Jesucristo se puso en su lugar y en mi lugar. El único requisito es creer que Jesucristo recibió el castigo que usted y yo merecíamos. La justificación se produce en la razón a la imputación. La culpa del pecado es imputada a Cristo y la justicia de Cristo es imputada al pecador, amigo que me escucha. Dios no hace justo al pecador, sino que lo declara justo. Así nada más, así nada más. Ese es el mensaje de salvación. Ese es el mensaje de esperanza. Ese es el amor de Dios a los pecadores, que aún nosotros siendo pecadores, Dios nos ha amado primero, antes de que nosotros lo amáramos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cerca de usted está en su boca y en su corazón, que si confesare que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, hay salvación, hay vida eterna en Cristo Jesús. De modo que lo que hice en algún momento en mi religión no sirve, amigo, es la verdad, no sirve. Pero es que sinceramente lo hacía, pues sinceramente estaba usted equivocado. La sinceridad no le da la salvación. La circuncisión no le da la salvación. El bautismo en agua no le da la salvación. Tampoco los mandamientos de la Santa Madre Iglesia le van a dar la salvación. No, amigo, únicamente es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aquí dicen Romanos, gratuitamente. Y esta palabra gratuitamente se traduce al lenguaje actual español sin causa, literalmente como un regalo. Y aparte Pablo le añade la palabra gracia. Esta palabra gracia es un donativo, algo que Dios da a favor, y gracia es una expresión de amor de Dios hacia el pecado. La gracia no puede merecerse, porque si no, no sería gracia, sería un salario. Vaya conmigo a Romanos capítulo 4 y Pablo dice algo maravilloso en este sentido. Por ejemplo, los créditos que usted puede tener. Ya asistí a la iglesia, ya hice el devocional, ya hice también peregrinaciones, ya hice ritos ceremoniales, como si fuera una cuenta celestial. Tristemente le puedo decir, no hay fondos, porque eso no le va a servir para la vida eterna, es decir, para salvación. Pero ¿cómo? Si acabamos de leer entonces que la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Vea usted lo que dice Romanos capítulo 4, verso 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo?
Si usted tiene empleados, si usted tiene trabajadores, están yendo a trabajar con las debidas precauciones, usted les paga, ¿cierto? Entonces ellos están esperando una paga, dice el apóstol Pablo. Y de la misma manera el apóstol Pablo está comparando esto con que, bueno, como ya existen muchas obras en la tierra, como ya existen muchas procesiones, como ya bautizaste a muchas gentes, yo te debo. No, no es así, porque entonces no sería gracia. Entonces Dios quedaría en deuda con nosotros y eso es un error. Porque Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos enseña de una manera hermosa en relación a la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es decir, es Dios, es el Espíritu Santo quien le regala a usted y a mí el don de la salvación, el don de la fe, el don del arrepentimiento. Es un don de Dios y no es, versículo 9, no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué le está diciendo el Señor? Oye, hice tanto esto, felicidades, pero no es para salvación. Tito, Pablo escribe, capítulo 3, versículo 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que justificados por su gracia, es decir, para que puestos delante de Dios, justos, sin pecado, por un regalo que Dios nos ha dado, venimos a ser herederos de esa esperanza de vida eterna. Otra vez, gracias a la justificación, gracias a que Cristo Jesús murió en la cruz, que Él recibió el pago por nuestros pecados, nosotros somos perdonados, somos puestos delante de Dios como justos por un regalo divino y ahora recibimos la vida eterna, es lo que está diciendo Tito. El hombre no puede trabajar para salvarse. De la misma manera que una vez salvado, no puede tampoco hacer nada para seguir mereciendo la gracia de Dios. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta gracia entregada gratuitamente le costó a Dios el sufrimiento, la muerte de su propio Hijo. ¿En dónde? En la cruz, amigo. Amigo, vuelvo a repetirle. Usted pudo haber tenido tantos años en la iglesia tradicional. Usted pudo haber sido monaguillo, inclusive miembro, sacerdote de esa iglesia y decir, me voy al cielo por mis obras. No, amigo, la Biblia dice otra cosa y una cosa maravillosa y hermosa. Es por obras para que nadie se gloríe. Las religiones lo que nos enseñan son ritos ceremoniales. Las religiones nos enseñan centrarnos únicamente en las esperanzas humanas y en ritos humanos. No así la palabra de Dios. Y alguno puede decir, ¿cuál? ¿Su Biblia? Porque su Biblia seguramente tiene otra versión y cada religión tiene su propia Biblia. No, amigo, compárela con la Nácar Colunga, con la Torre Samad. Compárela. Y lo que la Biblia dice es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Esa es la esperanza de fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, usted es salvo. ¿Porque usted lo dice? No, porque la Biblia lo dice. Esa es la esperanza de fe, amigo. Ese es el regalo inmerecido que usted y yo no merecíamos, vuelvo a decirlo, pero Jesucristo en su amor, en su paciencia, en esa plenitud extensa, en esa riqueza celestial, le ha placido regalarle la salvación a usted si reconoce que Jesucristo es el único medio para recibir la salvación. Tendría que renunciar a la herencia espiritual de mis padres. Mis padres me enseñaron, bueno, esta religión, y yo no voy a ser traidor. Amigo, no se equivoque. Ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de los cielos. Todos los caminos conducen a Roma. Sí es cierto, a Roma.
pero hay un solo camino hacia el cielo. Es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que Jesucristo, el cual es el Cordero de Dios. Y la pregunta es, ¿no quisiera usted recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos. Gracias porque tú, Señor, nos haces justos ante tus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Eso es una verdad para todo el que deposita su confianza, su esperanza en salvación, para salvación en el Señor Jesucristo. Sea quien fuere, sea como seas, sea que tú te veas en este momento como la persona más terrible o la menos terrible, hoy es el día de salvación. ¿Sabes? Porque dice la Biblia que todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar esa meta gloriosa establecida por Dios más que a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Dios, a través de ese sacrificio hermoso de Cristo en la cruz, de manera gratuita y bondadosamente por medio de su Hijo, nos ha liberado del castigo de nuestros pecados. Hace muchos años, cuando Jesucristo, en una de las 3 fiestas más grandes del judaísmo, se terminaron las fiestas. Y sabes, empezó a caminar y llegó a un lugar conocido como Betesda. Ese lugar, del original al español, se traduce casa de bondad. Jesucristo empezó a caminar y de una manera hermosa y preciosa llega a un estanque, a una alberga, pues. Cada año un ángel descendía desde el cielo y sanaba a una sola persona. Un hombre, hacía ya 38 años que estaba padeciendo una enfermedad. 38 años, amigo. Solamente veía que descendía el ángel, agitaba el agua, se iba y una persona clamaba diciendo: he sido sanado. El Señor Jesucristo caminó frente a la puerta de las ovejas. Y se llamaba la puerta de las ovejas porque era por donde entraban las ovejas para el sacrificio. Jesucristo estaba parado frente a la puerta de las ovejas diciéndole: yo soy esa oveja, yo soy ese sacrificio, soy también el pastor, soy el redentor. Viendo al hombre, le preguntó: ¿y tú? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué tienes? Señor, hace ya 38 años que he estado esperando que alguien, que alguna persona, que algún individuo tenga misericordia y antes de que baje el ángel me aviente a mí y en el momento que esté él me sane. El hombre estaba en la esperanza de un ser humano. El hombre estaba en la esperanza de un mortal. El hombre estaba en su corazón esperando que alguien lo aventara. Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Después de 38 años preguntarle: ¿quieres ser sano? Porque estaba hablando a su corazón frente a la puerta de las ovejas, como hoy el Espíritu Santo le está diciendo a usted: ¿quieres ser salvo? No importa tus pecados, amigo. No importa que así como hayan sido como el carbón, Jesucristo en su sacrificio los lava, los limpia y te perdona. Pero ven a mí, dice el Señor Jesús. El hombre inmediatamente esperaba que alguien lo levantara. No, hubo algo que ocurrió en su corazón. Se llamó disposición. Y Jesús
otorgándole no solamente el perdón de sus pecados, la salvación, caminó y anduvo. Es la gloriosa salvación que el Hijo de Dios ofrece a los perdidos. Es la gloriosa salvación que fue consumada en la cruz del Cordero, dándonos perdón cualquiera que fuera su pecado. Solamente cree y serás salvo. Y di desde ahí, desde tu lugar: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y mi Dios. Hoy creo que nazco de nuevo, que tengo vida eterna, que eternamente estaré con el Padre Celestial. Soy salvo, soy salvo, soy salvo. Te doy gracias en el precioso nombre, Padre, de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. El regalo más grande que un ser humano puede recibir es el perdón de sus pecados. Es la salvación, la vida eterna. Es el regalo maravilloso que hasta la fecha está vigente en este precioso libro llamado la Biblia, el libro de los libros. Es el regalo que no tiene fecha de caducidad, que es eterno. Es el regalo el cual Dios ha dado a todos los hombres que disponen su corazón en venir a Jesucristo y decirle: Señor, tú eres mi salvación. Y hoy, si usted ha declarado y ha creído con todo su corazón que Jesucristo es su Señor y ha nacido de nuevo, de verdad, con todo nuestro corazón le felicitamos. Ore con nuestro Padre Celestial. Orar no es rezar. Orar es creyendo de todo corazón, como dice la Biblia, que Él es, que Él está. Ahora vive en su corazón. Ahora Él sabe, siempre ha sabido. Ahora Él sabe lo que usted siente, lo que padece. Pero no hay nada más hermoso después de la salvación que ahora viva eternamente Jesucristo en su corazón. Lea la Biblia. Procure discipularse ahorita de manera virtual. Procure también tener amistades cristianas. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Esta es su casa, nuestra familia. Seguimos siendo iglesia, Vida Nueva para el Mundo. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.